señoras y señores, la tertulia en este jueves 10 de agosto del año 2023. Dos integrantes de la mesa acá, dos a distancia. Voy con los saludos. Empiezo por acá. Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? También acá en la mesa, pero en diagonal con ella, Esteban Valenti, buen día. Muy buenos días a todos. Vamos ahora a distancia con Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Y Diego Irazábal, ¿cómo te va? También buen día para todos, un saludo. Bueno, tenemos un par de temas por lo menos. Pasamos al primero. Sindicatos y grupos políticos críticos con la reforma de jubilaciones y pensiones, que se aprobó en mayo en el Parlamento y se promulgó por el Poder Ejecutivo, están debatiendo por estas horas la conveniencia de intentar su derogación mediante un plebiscito de enmienda constitucional. Esta semana se definieron en contra de ese camino dos sectores del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular y Convocatoria Sereñista Progresistas. El MPP fue el primero. El domingo pasado, su plenario nacional concluyó que la ley es regresiva, pero consideró inconveniente anularla o modificarla con un plebiscito. Al día siguiente entrevistamos acá en Perspectiva al senador Alejandro Sánchez. Incorporar en las elecciones nacionales próximas la discusión sobre modificar una ley por la vía de la Constitución traerá un conjunto de debates de carácter jurídico que lo que va a hacer es, en definitiva, enturbiar o de alguna manera no ser muy claro en lo que se está haciendo. Por eso para nosotros es mucho mejor que haya diálogos, o que haya elecciones nacionales, que se cambie el gobierno y que en función de eso se convoque el 2 de marzo a un gran diálogo nacional para cambiar esta ley. El lunes fue el turno del sector que aglutina a varias agrupaciones sereñistas, que argumentó que el procedimiento del plebiscito no es el más adecuado, menos si la intención es incorporar en la Constitución algunos parámetros que, agregó, no deberían ser definidos de forma rígida y con características permanentes. Luego se confirmó que también tiene esta misma postura la vertiente artiguista en el Frente Amplio. Por otro lado, ya se ha expresado a favor de la consulta popular la corriente Izquierda y Libertad, integrada por el Partido Socialista y Casa Grande, entre otros. Ahora se aguarda cómo se posiciona el Partido Comunista. El domingo, el senador Óscar Andrade escribió en Twitter: el movimiento sindical está al borde de tomar la decisión de activar un mecanismo de democracia directa para defenderse del ajuste que implicó la reforma jubilatoria. Parece haber una clara mayoría de gremios en esa dirección. Es una iniciativa compleja pero justa, no van a estar solos. Justamente, la mesa representativa del PIT-CNT se reúne hoy para analizar el tema. Dentro del movimiento sindical existen tres planteos diferentes. ¿Qué dicen? ¿Cómo están observando estas movidas? ¿Vas tú, Esteban, primero? Sí, es un tema que me interesa mucho. Incluso escribí el editorial, la columna de Uipress del lunes que viene, se llama Un grave error, que tiene características diferentes en el movimiento sindical que en el partido político, ¿no? Porque obviamente tienen objetivos diferentes, pero me parece un grave error para ambos. Voy a sintetizar las razones en esta primera etapa. Primero, porque la considero una posición extremadamente reformista, en el peor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar los objetivos estratégicos como principales, entre otras cosas, la difícil batalla por un cambio de gobierno, la difícil batalla posterior para poner en práctica verdaderamente un diálogo social sobre muchos temas, como un cambio, como un mecanismo fundamental para cambiar, como una enseñanza del pasado también. Y ese reformismo de poner en peligro, de entreverar el debate electoral, de hacerlo con un alto contenido formal, si se conviene o no conviene estar en la Constitución, etcétera. Yo te creo que no tiene que estar en la Constitución. Sobre todo porque la experiencia de otras izquierdas que han querido a través de la Constitución resolver problemas que son problemas de la batalla política concreta, con una visión estratégica, con bloques sociales que van cambiando, y hay que asumir que van cambiando. No hay un bloque social permanente. Yo creo que el tema de la Constitución... ¿Tú decís que ha habido otras experiencias en otros países de ese estilo, de poner en la Constitución cambios profundos de esto, y después el resultado es malo? No solo malo, derrotados
y de todo punto de vista negativo, como un retroceso. Y yo creo que además, y lo dejo para la segunda etapa, comparar la batalla de la LUC contra una ley, ¿tá?, con la batalla en un plebiscito para poner en la Constitución, es extremadamente grave, es un error de concepción muy grave, que hace suma a otro plebiscito. Casualmente es más fácil, ¿no? Es más fácil, sí, claro, conseguir una consulta popular de reforma constitucional que conseguir una consulta popular de referéndum sobre una ley, ¿no? Eso es incoherente, pero termino con un argumento. Y además se suma a otro desorden institucional y constitucional, que es el plebiscito de cabildo abierto. Entonces vamos a estar en una campaña electoral, cada uno con su plebiscito, y a mí me parece que para la izquierda y para el Frente Amplio es absolutamente un gravísimo error. Estás aludiendo a la reforma constitucional que impulsa Cabildo Abierto en el tema deudores, ¿no? Sí, que poner también usura, en la Constitución crédito, temas que tienen que ver con nada menos que con algo tan movible como estoy de acuerdo que hay usura en el Uruguay, absolutamente. Sí, yo también. Pero miren en la Argentina el dólar blue, pongan una ley con esos límites, etcétera, y van a ver que en el Uruguay va a haber un mercado blue del cambio. Diego, te escucho a ti ahora. Del préstamo. Quiera que no. No. Mercado blue de los préstamos. Absolutamente, te lo he garantizado, inexorable. Bueno, vamos con Diego entonces. Yo también estoy muy de acuerdo, con Valente, que me parece que es un error, varios motivos. Por un lado, recién ahora lo escuchaba y pensaba hasta lo extendido que es el calendario electoral en Uruguay, lo largo que es, lo importante que es elegir un gobierno y elegir bien y no mezclarlo con otros temas. Para nosotros, además, el calendario acá en el interior, ustedes no tanto, pero acá en el interior, que lo municipal y lo de la intendencia es mucho más pesado ya desde las internas, y terminamos en mayo del 2025. Entonces, si podemos, cuanto más temas quitemos del debate electoral propiamente, de elegir a los representantes y a los gobernantes, mejor. Estos no son temas para meterlo ahí. Yo tengo la sensación de que, los gobiernos no cambian todo, ¿no? Una vez que una política pública está en marcha, yo creo que hasta los más opositores esperan ver cuáles son los resultados de esa política para ver después qué ajustes hacen. A mí me parece de mucha coherencia institucional y republicana la postura que han tomado esos sectores del Frente Amplio, ¿no? Otros me parece que esperan, realmente queda en evidencia que son un brazo ejecutor del movimiento sindical, que primero esperan a ver qué hace el movimiento sindical y después actúan. Pero hay sectores dentro del Frente Amplio que tienen esa actitud, y yo veo eso en esta actitud del bloque sereñista, del MPP. Me parece lógico decir también, esperen, aspiramos a ganar el gobierno y tenemos una propuesta mejor para mejorar. Eso es lo que en un sistema democrático debe ocurrir. Y yo creo además también que hay un tema, yo me había seleccionado acá una frase de Mujica, siendo presidente en el 2011, cuando dijo: vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación 5 o 6 años y a nadie le va a gustar. No va a ser en este gobierno, ese ensayo no le toca a pero el que venga no se escapa. El que vino después se escapó, y el que vino ahora no se escapó. Entonces, yo entiendo la postura de la EPP. ¿Para qué van a querer? En el debate para afuera dicen que quieren derogarlo, de aumentar la edad de jubilación, pero en realidad, en su fuero íntimo, saben que el país lo necesitaba, y si son gobierno, yo creo que el próximo gobierno va a ser el Partido Nacional de la coalición, pero si llegara a ser gobierno, esas son las cosas que no pueden cambiar. De hecho, y termino con esto que me dio gracia, no sé si yo leía en el hilo de Twitter larguísimo de la resolución del plenario del MPP a raíz de este tema, ¿no? Me hizo acordar cuando salvando la distancia del tema y de los actores, cuando la conferencia de prensa de Cabildo Abierto de Marini, que vos decís, empezaste a escuchar y si estos tipos se van de la coalición. Y también uno empezó a leer el hilo del Twitter de la resolución del plenario del MPP y uno dice, estos van en contra, ya van a plebiscitar. Entonces hacen un montón de argumentaciones que son para la militancia, para la barra, pero en el fondo prefieren conservar lo que está. En el fondo prefieren conservar lo que está. No le va a gustar al MPP lo que acabas de decir. Porque el próximo se gobierna sobre antecedentes y el que viene va a gobernar sobre esta reforma. Podrá promover ajustes, pero no la va a cambiar toda. Ana Laura.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con varias cosas. De hecho, es una cosa que habíamos abordado otras veces, como viendo a ver qué posición tomaba el frente. Yo estoy de acuerdo con un poco con lo que decía Esteban y también lo que decía Diego recién. Para aportar algo, a mí lo que me parece un poco en la línea de esto último, es que también hay un tema. Primero, lo dice Sánchez, ¿no? O sea, que implica una discusión que va a terminar siendo una discusión mucho más sobre la pertinencia jurídica de tomar este camino que de efectivamente una reforma. Entre otras cosas, y a esto voy, porque el Frente no tiene una propuesta de reforma. O sea, en este momento no hay sobre la mesa una reforma concreta. Entonces, en realidad es más esto, ¿no? Cierta... Yo no creo que la intención sea per se conservar lo que existe, pero hasta ahora la propuesta va a ser esa. Entonces la discusión va a terminar siendo, cuando se dé, una discusión más sobre si esto debería ser un referéndum o un plebiscito, si debería ser en la selección, en la campaña electoral o no, o una discusión sobre efectivamente el gobierno y sus decisiones, que ya es, digamos, esto es útil en el contexto de generar una instancia que no es la campaña electoral para discutir, para pegar en determinadas bandas de explotación del gobierno. Pero si tú estás en campaña electoral, ya estás en ese territorio de plebiscitar al gobierno que está en el momento. Entonces tampoco hace como mucho sentido eso, que yo creo que más allá de que tiene un montón de cosas distintas la LUC y el planteo, tuvo eso desde el punto de vista estratégico, que fue poner sobre la mesa, hacer una campaña para hablar sobre el gobierno y sus errores, etcétera. Entonces tenía un sentido en un momento que no era campaña electoral. Ahora hay campaña electoral. Y lo otro es esto, ¿no? Me parece que también tiene ciertos visos de seriedad, esto que dice Sánchez y Vergara, de, bueno, vamos a pelear por el gobierno, eventualmente ganemos el gobierno y eventualmente propongamos una ley. Porque, de nuevo, a mí, cuando miro esto, lo que me salta como muy fuertemente, como una luz roja, es no estamos proponiendo nada, o sea, no están proponiendo nada, no hay una propuesta, o sea, no hay una propuesta. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la discusión? ¿Es esto no? ¿Y entonces qué? Entonces, tal vez sea mejor eso, ¿no? O sea, una estrategia más seria, digamos, le da al Frente Amplio, por lo pronto, un posicionamiento y a determinados sectores más serio respecto a decir, bueno, concentremos las energías eventualmente en ganar un gobierno y después nos sentamos a discutir qué de esto no nos parece y construyamos una propuesta alternativa, llevémosla al Parlamento, votémosla, discutímosla, negociémosla, etcétera. Entonces me parece que desde ese punto de vista hasta es una decisión más seria, digamos. Evidentemente hay otras consideraciones, ¿no? De parte de quienes impulsan la consulta popular, de quienes impulsan la reforma de la Constitución, por lo menos hay dos. Una, que si quien gana las próximas elecciones es esta coalición que hoy gobierna, el actual oficialismo, bueno, tenga que enfrentarse a la reforma de la seguridad social modificada, a la reforma de la seguridad social o cancelada o atenuada. Y que si gana el Frente Amplio y no tiene mayoría parlamentaria propia, ya esté el cambio hecho. Porque esa es otra posibilidad, ¿no? Que gane el Frente Amplio, como aspira el MPP, como aspira el bloque serenista, como aspira Valenti, que está completamente embanderado, pero no se llega a la mayoría parlamentaria. Entonces digo, para quienes impulsan la reforma constitucional hay un razonamiento, hay una parte del razonamiento que es ese, ir al resultado seguro, digamos, ¿no? Conseguir el resultado ya, en octubre del año que viene en las urnas. Gloria. Bueno, en principio también en desacuerdo con la posibilidad de hacer un plebiscito. Yo creo que las razones ya se han dicho con claridad. Digo, esto, vincularlo con una reforma de la Constitución, el que va a coincidir con un periodo electoral, el que se saca el foco, si nos ponemos a trabajar para este plebiscito, se saca el foco de lo que va a ser el próximo año con las diversas instancias electorales. Entonces,
yo creo que cualquier fuerza política, en este caso, lo que le interesa es conquistar votos que no creo que se conquisten con una discusión sobre el tema del plebiscito. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo también con esto. A mí, con todo, me pareció muy bien esto que pasó. O sea, desde el punto de vista político, me parece excelente la postura del MPP, tal vez una de las poquísimas instancias en las que coincido con el MPP, clarísima la posición de Vergara. Y me pareció muy bueno porque esto demuestra, yo estoy haciendo un análisis político, o sea, como mujer que me he dedicado a la actividad política, como integrante de un partido político, ¿por qué? Porque hasta ahora el Frente Amplio ha funcionado casi en simbiosis con el PIT-CNT. Quiero decir, el movimiento sindical y la fuerza política como tal se han confundido, se han amalgamado. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista político, me parece muy bien que el Frente, como partido, como fuerza política, tenga sus posiciones independientes del movimiento sindical. Entonces, en ese sentido es que me pareció súper positivo estas distintas reacciones dentro de los grupos o partidos políticos que integran el Frente. Y como siempre está la joyita, ¿no? La frase que de alguna manera resume las posiciones, y es de un dirigente sindical que dice estar de acuerdo con el plebiscito, y dice: hay que seguir movilizados. Obviamente, el espíritu, el objetivo del movimiento sindical es estar movilizados. Y en ese sentido hubiera venido muy bien, o vendría muy bien, el que se siguiera este camino. Ahora, analizado desde el otro punto de vista, como partido político, obviamente, yo creo que las razones son muy claras de la inconveniencia, ¿no? Y en ese sentido me parecen, estoy de acuerdo con los distintos argumentos que se han dado, pero felicito al Frente, a los grupos del Frente, que en este caso han marcado una posición diferente con el movimiento sindical, porque hasta ahora, en lo personal, yo sentía que el Frente era llevado de las narices un poco por el movimiento sindical, ¿no? Desde la audiencia hay varias anotaciones, pero una viene a propósito de lo que dijo Esteban, quizás algún otro de los tertulianos también, a propósito de que habría en la consulta, en las próximas elecciones, 2 plebiscitos, que sería inconveniente eso, ¿no? Porque tú agregabas, sí, Esteban, el plebiscito o el intento de reforma constitucional de Cabildo Abierto por el tema de las tasas de interés y la usura. Dice este mensaje, en realidad hay más. Se olvida de mencionar la iniciativa de plebiscito muy anterior, promovida por el Movimiento Uruguay Soberano, no partidista, en defensa de la soberanía perdida con la firma de contratos confidenciales. Esa es otra recolección de firmas que está en curso, sí, efectivamente, ¿no? Lo que agrava todavía más la situación. Primero, yo creo que la posición de los grupos que se oponen, todos contienen la alternativa que corresponde, que es dentro del Frente Amplio, ¿no? Que es, cuando lleguemos al gobierno, que es el objetivo principal, que se pone en discusión y que se relativiza porque cambian los ejes del debate, cuando lleguemos al gobierno haremos 2 cosas, y yo quiero subrayar las 2 cosas, porque no tienen que ver con esta reforma. Una cosa es, vamos a convocar a un diálogo y a formar un bloque, porque reforma tiene que haber. La reforma siempre tienen dolores. El problema es cómo se afronta y cómo se asocia la reforma con el futuro del país y con afrontar algunos temas que son de carácter político ideológico, y no hay que escapar a ese debate, al contrario, y esto lo aplana totalmente, porque se va a discutir de temas jurídicos, claro, o de temas, le da o no le da solamente. ¿Y por qué temas ideológicos? Porque eso es lo que va a marcar también el debate en el próximo gobierno. Si no, el Frente Amplio no logra sus objetivos. Voy a poner un ejemplo. El tema de las jubilaciones tiene que ver con el tema del trabajo. Tiene que ver con un tema que es fundamental en la historia del progreso de la humanidad, que es el tiempo libre. El tiempo libre fue que cambió las civilizaciones.
Y tiene que ver con una visión que es indestructible, el lazo entre la jubilación, el trabajo, la renovación generacional de la gente para trabajar. Y ese debate, la izquierda también se lo debe. Y yo vi que en las resoluciones se está planteado. Y el tercer aspecto fundamental es que el bloque, o los bloques diferentes que hay que poner en marcha para cambiar, no son un problema de número de votos solamente. Es un problema más de fondo. Yo estaba estudiando, le estaba contando a Gloria, la diferencia entre el Uruguay rico de los años de primera década, de los primeros 30 años, hasta la crisis, y de la Argentina rica, que era más rica que nosotros, que tenía una diferencia fundamental. En el Uruguay había un proyecto de país del bienestar, que no es simplemente distribuir mejor, es leyes, y es una gran batalla ideológica, política. No es casual que Valle tuviera a Domingo Arena, que aportaba una visión. Del otro lado, dentro del Partido Colorado, había otros riveristas, etcétera, que tenían una visión totalmente diferente. Pero el país fue diferente porque efectivamente se armó un bloque que iba mucho más allá de un partido. Entonces, eso que se llama la acumulación positiva y que nos hizo como país, porque a pesar de todas las crisis posteriores, ni los militares lograron destruirlo, que lo llamó Orsi, no es una frase mía, me parece muy importante, porque lo que tenemos que aprender, yo quiero sacar la palabra autocrítica de todo porque al final se bastardiza. Vamos a decir una cosa muy inteligente: la autocrítica verdadera es hacia adelante. Seguimos, a ver, otros ángulos. Aclaran desde la audiencia lo que quedó dicho temprano, pero por las dudas, ¿no? El PIT-CNT todavía no resolvió. El movimiento sindical claro, todavía no definió la realización de un plebiscito. Hay diferentes posturas adentro. Articulación no está de acuerdo. Hay tres posturas dentro del PIT-CNT. Y hay una que directamente es no. No, exacto. Hay una que es no al plebiscito, no a una reforma constitucional. Sí. Hay dos que plantean distintos encares en esa reforma constitucional. Sí. No, yo creo que también acá está planteado el tema de las dos candidaturas presidenciales del Frente Amplio. O sea, para mí se van delineando en este sí o no, o apoyar o no apoyar el plebiscito. Creo que se van alineando las distintas fuerzas que van a ir apoyando a estos dos candidatos. A mí me gustaría mucho saber la opinión de Orsi y la opinión de Carolina en este tema, ¿no? Las fuerzas que apoyan a Carolina son las mismas que apoyan el plebiscito, y las que apoyan a Orsi son las mismas. Totalmente. Entonces, y ahí volvemos a lo que yo decía al principio, ¿no? La importancia de una fuerza política, de un partido político, de su independencia fundamental con otras agrupaciones, con otros organismos, o sea que me parece que esa es la idea clave. Pero además ya ha habido alineamientos, está habiendo alineamientos con este tema. Es claro que el PIT todavía no lo resolvió, pero cuando uno lee el abanico de opiniones que hay dentro de los dirigentes políticos, se perfila también esto, ¿no? Lo que van a hacer a futuro los apoyos a las dos candidaturas, a cada una de las candidaturas, ¿no? Bueno, y eso a su vez todavía lleva a otra pregunta, ¿no? En esta materia, ¿el Frente Amplio terminará con una posición? Porque estamos dando cuenta de posiciones que se conocen en la interna, ¿no? Cómo se plantea el MPP, cómo se plantea el sereñismo, la vertiente artiguista, el Partido Socialista con sus aliados. Ahora se espera por el Partido Comunista. Claro, y entonces no es la alineación histórica, vamos a tenerlo claro. Es decir, la alineación histórica no es el MPP y el sereñismo. Es una nueva realidad del Frente Amplio. Es una nueva, exactamente. Absolutamente. Eso fue lo que me llamó la atención también. Bueno, no, a mí no, porque en realidad es un cambio que se ha venido procesando hace mucho tiempo. Sí, pero otra incógnita es esa, ¿no? ¿Cómo procesará el Frente Amplio estas diferencias? ¿Habrá una resolución por mayoría que involucrará a todo el Frente Amplio o se dejará en libertad de acción? Yo creo que va a depender mucho de qué termine pasando en el MP. Seguramente. A ver, Ana Laura. Que
que va a depender mucho de qué termine pasando en el PIT-CNT, porque tampoco es menor salir ahora, digamos, en el marco de que el PIT-CNT está procesando esto y no hay el mismo nivel de acuerdo, que no me parece menor, de nuevo, que hubo cuando la LUC, ¿no? O sea, y en otras instancias hay diferencias internas en el PIT-CNT, hay grupos que no están de acuerdo con seguir por acá. No me parece menor que salen los dirigentes del Frente Amplio a marcar una posición discordante. Entonces me parece que también cómo el Frente Amplio va a procesar internamente esto va a depender mucho de cómo lo procese el PIT-CNT, que lo va a procesar en los próximos días. Porque hay cuestiones ahí que no son lineales, uno no las puede llevar a lo lineal, pero que guardan ciertas relaciones. Digamos, la posición de Andrade obviamente tiene que ver con la posición del Partido Comunista, pero también tiene que ver con que uno de los principales sindicatos que sostiene este camino es el Zunca en el PIT-CNT, que es su sindicato. Entonces ahí hay cruces, también él tiene un compromiso histórico ahí, o puede sentir que lo tiene. Entonces ahí hay como o sea, no es menor de quién es, digamos, también acá se ven los vasos comunicantes que funcionan y fluyen entre el PIT-CNT y el Frente Amplio como movimiento. Las declaraciones de Pereira también son declaraciones de una enorme prudencia y cuidado, porque él viene, la semana pasada estaba ahí, ¿no? O sea, entonces es como que Pereira viene de una de las corrientes del PIT-CNT, ¿a eso estás aludiendo? Exactamente, digamos, toda esta discusión, porque si no a veces se habla como en términos de abstracción, de la relación, que también existe ese vínculo más de tipo ideológico, histórico, pero del vínculo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Sí, es un vínculo ideológico, sí es un vínculo histórico, pero también es un vínculo humano, personal, digamos, es la misma gente, son las mismas personas. Entonces, digamos, obviamente el vínculo existe si el actual presidente del Frente Amplio era una de las cabezas históricas del PIT-CNT, si una de las grandes figuras que en este momento se perfilan en el Frente Amplio era el líder de uno de los sindicatos con más peso relativo dentro del PIT-CNT, o sea, estas cosas, digamos, ocurren y también se producen estas cuestiones donde también yo creo que determinadas respuestas y determinados perfiles responden a cuidar también las relaciones a la interna con el PIT-CNT. Entonces, y respecto, para agregar una cosa, respecto a mí no me, la verdad, no me sorprende esta salida del MPP alineada con los sereñistas, porque, como decía Esteban, es un proceso que se viene dando, digamos, no es lo que se pasó ayer, es un proceso que se viene dando. De hecho, Orsi, como figura, representa en su manera de discursiva y política y cómo se para esa misma, digamos, simbiosis, sinergia, ¿no? O sea, ese proceso de... O sea, uno lo escucha hablar y si baja de una nave espacial y lo escucha hablar, no pensaría que su partido de origen es el MPP, sí, ¿no? O sea, no tiene un discurso alineado, o sea, suena más astorista en su discurso, sí, en su manera de hablar, en sus formas, entonces también hasta en eso hace sentido, están sosteniendo una apuesta y un candidato que va en esa línea. Yo voy a poner una aclaración. Sí, enseguida vamos con Diego. Una cosa simple. ¿Ustedes vieron dónde Massa cerró en un acto público su candidatura en la Massa. Argentina? Sí, Massa. Sergio Massa. ¿Sí? Convocado por la CGT. El acto era de la CGT, no era... Massa, ministro de Economía. Argentina es otra historia, ¿no? Candidato a presidente. Candidato a presidente, Argentina ministro de Economía. Tiene otra historia de relación entre partidos y sindicatos, y entre el peronismo y el movimiento sindical en particular. Sí, la CGT selló, confirmó su acuerdo con Sergio Massa, su apoyo a la candidatura, y no solamente entonces el acto final ocurre con la CGT, sino que la CGT pone a disposición de Massa todo su aparato para el día de las elecciones, para llevar a votar a la gente, a las urnas, etc. Y la CTA, que es otra central, también. Es decir, es otra historia, es otra, en el país forma, ¿no? El 44% de la pobreza. Bueno, lo último, Diego, y bajamos la cortina de este tema. Por lo que apuntaba recién Valente, espero que no nos estemos peronizando, entonces. No hay ningún peligro en pero el... no.
100% de acuerdo con lo que decía Ana Laura, y a lo último subrayo incluso, claro, también se habla por ahí, el cálculo electoral es que si la candidatura de Vergara se confirmara, al que más perjudica es a Orsi, justamente porque comparten un mismo espacio, ¿no? Entonces hay o sea, esa relación MPP-sereñistas no es de extrañar, y yo subrayo, me parece, a ver, yo creo que lo más sano es pensar de que el próximo gobierno, si cambia de signo político, diga, bueno, hago ajustes en función de lo que ya hay votado. Hay cosas que las van a dejar pasar, las criticarán, como se criticaron las AFAP en su momento, pero una vez que están consolidadas se van a dejar y después se harían algunos ajustes. Me parece que eventualmente eso es lo que pasaría si hubiese un cambio de gobierno, pero como política pública me parece que está consolidada. Y esa es, me parece, la pauta que tienen estos sectores que ya se alinearon. Iba a decir otra cosa vinculada a un cálculo electoral que creo que también hacen, pero me voy a extender demasiado. Sí. Y tenía otra cosa que se me fue de la mente, que tendría que notarlo. Lo que tenés es un micrófono con forma de bombilla. En todo caso, cuando tomes mate, alejá, por favor, esa bombilla del micrófono. Pero... Enseguida volvemos a la tertulia. Desde ya los invito a ustedes 4 señoras, señores, a filosofar.